Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El programa de hoy se titula El Teatro Nacional en el desarrollo musical del país. Para describir el rol del Teatro Nacional en el desarrollo musical de Costa Rica, nos apoyamos en los libros de la doctora Astrid Fischel, Historia del Teatro Nacional, y del grupo de investigadores que participaron en la producción del libro conmemorativo Teatro Nacional de Costa Rica, 120 años, 1897-2017, Alegoría, Símbolo y Libertad Cultural. Para iniciar el programa nos gustaría mencionar algunos extractos del artículo que apareció el 23 de mayo de 1889 en La República, cuya descripción aparece en el libro de Astrid Fischel. La generalidad, por no decir la totalidad de los costarricenses, gustan de la pintura, se deleitan con las armonías de la música y el canto, se embriagan y enloquecen con el baile. El costarricense acepta la tragedia, acude al drama, busca la comedia y con orgullo tiene que concurrir a la ópera, porque todo esto es arte que enseña, moraliza, hace reír y forma, contornea y pule el gusto por lo bello y lo gracioso. Necesitamos un teatro. El teatro no es un circo de toros, donde el hombre, la criatura predilecta del supremo hacedor, el ser dotado de pensamiento y razón, mide sus fuerzas con una pobre bestia, que al causar la muerte de su rival, el hombre no hace otra cosa que obedecer al instinto impetuoso de la naturaleza bravía. Dejemos pues de lado el teatro idea, el teatro sentimientos, y digamos 4 palabras con relación al teatro templo, que es hoy por hoy la cuestión palpitante en Costa Rica. Un año más tarde, 1 de mayo del año 1890, en El Anunciador costarricense, aparece el siguiente artículo. El terremoto de 1888 dejó totalmente arruinado nuestro destruido teatro municipal. Después de haber prestado al país servicios por más de 30 años, y hoy nuestra sociedad y la república entera carecen de ese templo de moralidad y de enseñanza, a donde acuden todas las clases sociales sin distinción, a presenciar cuadros de la vida real que morigen los ímpetus de sus pasiones y templen sus costumbres. Y verdaderamente para Costa Rica, una sociedad culta que tiene un distinguido puesto en el concierto de las naciones, es una vergüenza que San José, su capital con unos 200,000 habitantes, no tenga un teatro, aunque pequeño. Tras polémica en la sociedad costarricense, el 27 de mayo del año 1890, el Congreso Nacional dio trámite afirmativo a la construcción del teatro, decretando: Artículo 1. Declárase obra nacional el Teatro de la Capital de la República. Artículo 2. Facúltase al Poder Ejecutivo para invertir el Tesoro Público en la construcción del teatro hasta la cantidad de 200,000 pesos. Artículo 3. Para llevar a cabo esa obra, establécese el impuesto de 25 centavos sobre cada quintal de café que se exporte, cobrable por todo el tiempo que sea preciso para cubrir el presupuesto del teatro. Artículo 4. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de reglamentación del impuesto. Artículo 5. Para acelerar los trabajos de la obra, se faculta al mismo Poder Ejecutivo para que levante un empréstito interior o exterior hasta por la cantidad de 200,000 pesos, que pagará con el producto del impuesto, el cual puede dar en garantía del pago. Con el tiempo, y mediante una hábil maniobra política, menciona Astrid Fischel en su libro, el costo de la construcción del Teatro Nacional se trasladó a toda la población costarricense con la institución de un impuesto general a la importación. De esta manera, el pueblo sería quien soportaría la mayor parte de la nueva carga, porque la importación incluía tanto los artículos de lujo como los productos de subsistencia. Es interesante que en el momento de la construcción del Teatro Nacional se presentan algunos problemas de acústica y la colocación de la orquesta.
Astrid Fischel nos cuenta que se decía que la orquesta estaba colocada como se usaba en los teatros antiguos, delante de las primeras filas y no debajo del proscenio. Se señalaban problemas de acústica, en particular debido a que la bóveda del escenario era más alta que la de la sala de espectáculos, lo cual hacía que la corriente de aire se estableciera del salón al escenario y no a la inversa, como debería ser, lo cual afectaba sin lugar a dudas el sonido. Y llegó el momento especial de estrenar el Teatro Nacional, que se convirtió quizá en el tema de debate más emocionante a partir de marzo de 1897. Nos encontramos ante una escena de preparativos para el estreno del Teatro Nacional, con una familia josefina que se encuentra en su casa a la espera de noticias sobre la inauguración del Teatro Nacional, que están construyendo a 200 metros de su casa. Todos los días Esther espera al repartidor de los periódicos en la puerta de la casa con gran ansiedad de saber buenas noticias, que luego las conversa con su esposo Joaquín. Preparativos para el estreno del Teatro Nacional. Personajes: Joaquín, jefe de familia; Esther, esposa de Joaquín; y Pepe, repartidor de periódicos. Acto primero. Hola, doña Esther, ¿cómo le va? Aquí está el periódico de hoy, 3 de marzo. Ay, sí, PPM. Hasta luego. Joaquín, mira. Al fin ya está en el periódico que están hablando sobre qué compañía estrenará en el Teatro Nacional. Ay, Esther, espero que no sea una broma, como el otro día. No, te lo juro, Joaquín. Dice que Monsieur Aubry quiere traer una gran compañía de ópera de París. ¡Qué extraño! ¿Pero por qué Aubry? Si según rumores era aquel Tomás García, el dueño del Teatro Variedades, el que iba a contratar una compañía de ópera y zarzuela española. Pues no, Joaquín. Aquí dice clarito que el gobierno de Costa Rica concede al señor Aubry a título gratuito el uso del Teatro Nacional para una temporada de ópera francesa. ¿Gratuito? ¡Ja! Pero ¿cómo gratuito si todos nosotros pagamos para que se construya ese teatro? ¿Y a este se lo van a dar gratuito? Pues no creas, ese hombre ahora está más obligado a producir que una gallina de corral. Aquí dice que lo obligaron a comprometerse a un montón de cosas para que se lo prestaran. ¿Cuáles cosas? De ahí dice que se comprometió a traer una compañía de ópera francesa de primer orden, con más de 70 artistas, un cuerpo de baile, un cuerpo de coros, un director general y un director artístico, un subdirector, un maestro de escena, un maquinista en jefe y un tramoyista. También instrumentos musicales, una orquesta de primerísimo orden y el repertorio de música necesario para poder representar cualquier ópera cómica u opereta. De ahí, solo le faltó traer a la Virgen María. Vos. Acto segundo. Joaquín sentado junto a Esther en la misma sala de la casa, pero 3 meses después. Mira, Esther, yo no vuelvo a creer en los periódicos. Primero decían que se iban a escoger las obras para estrenar en el teatro, que si Fausto o Mirella, y hasta hablaron del Barbero de Sevilla, Don Pascual, el Duquecito y yo sé qué cuáles otras. Uh-huh. Según ellos que funcionen martes, jueves, sábado y domingo. Y luego dice que el gobierno le dio llaves a Aubry y que un tren iba a transportar a todos los artistas de Limón a San José. Y mira qué barbaridad lo que dice aquí. Hombre, pero lee, ya me tenés en suspenso. ¿Qué es lo que dice? De ahí, dice Molinari que a pesar de su buena voluntad de terminar el teatro, no le fue posible efectuarlo en el tiempo establecido por el retraso en la llegada de los materiales. Así que se iniciarán ensayos hasta octubre. Yo creo que nos están metiendo 5 con hueco a todos. En fin, es mejor esperar.
Y por fin llegó el día jueves 21 de octubre, la inauguración oficial del Teatro Nacional de Costa Rica. El periodista Pío Víquez y su ayudante, Juan, asisten a este evento para escribir una crónica para el periódico El Heraldo de Costa Rica. Maestro Víquez, entre tanta gente, no sé qué vamos a notar de esta inauguración para el periódico. Ahí ya tenés el primer dato, muchacho. Anotá que en esta inauguración había tanta gente que la multitud tuvo que ser contenida por cordones policiales. Y que de por sí ya habían puesto esos cordones porque se habían dado rumores de que se iba a atentar contra la vida del presidente Rafael Iglesias. Claro, maestro, ¿cómo no se me ocurrió antes que con eso podíamos comenzar el artículo? Después, vea cómo viene todo el mundo vestido fino. Y este teatro todo huele limpio. ¿No cree usted que deberíamos hablar de lo bonita que se ve la gente tan elegante? Pues yo creo, muchacho, que hay que ver más allá de lo elegante que se ve la gente vestida hoy. Hay que hablar de cómo surgió el derroche y la ostentación de asistir al teatro con rigurosa etiqueta, tan solo para una inauguración. Es cierto, maestro. Algunas personas prefirieron no asistir al teatro antes que tener que venir vestidas sencillas. Yo creo, Juan, que las vanidades aristocráticas no cuadran bien con las democracias, menos aún cuando son tan modestas como la democracia costarricense. Me parece que en el artículo podríamos decir que la inauguración fue de promoción social, que todas esas damas con sus mejores trajes, caballeros de estricta etiqueta y militares con sus uniformes, y todo ese lujo para una capital acostumbrada a las casas de adobe y a las calles de piedra. Claro, muchacho. Anotá también que a todos se les dio programa confeccionado con papel de seda, y que en este se anunciaba la presentación de la ópera fantástica en 5 actos. Letra de Jules Barbier, Michel Carré y la música de Charles Gounod. Maestro, vamos adentro porque ya casi va a iniciar. Le prometo hablar susurrado si tuviera alguna duda. Muchacho, aquí hay detalles esenciales que tenés que anotar. Mira, por ejemplo, no puede faltarnos decir que cuando ingresó el presidente, la gente se asombró, que fue un acto de gran solemnidad y que cuando se abrió el telón, cantaron el himno nacional. Además, que los alumnos del Liceo de Costa Rica ayudaron a cantarlo. Sí, maestro, eso ya lo había notado. También que al iniciar la obra, los artistas tiraron flores hacia el palco presidencial y que la sala del teatro estaba iluminada como nunca antes se esperó ni se había visto. Muy bien, y muy importante es que hables del espectáculo, de cómo la orquesta atacó con soberbio buen acierto la obertura del Fausto, haciendo olvidar al público que estaba aquí en San José, y de cómo el protagonista dijo el inmortal poema de desesperación. El papel de Margarita fue desempeñado por la mezzosoprano Emilia Mari. La Mari. Por sí, ella ya es un poema. En ella se unía una voz de timbre y fuerza suprema, una escuela escénica irreprochable, un talento de verdadera artista, con su belleza física fulgurante. Sí, maestro, también mencionaré que como el cantante se enfermó, el tenor lírico haría del Fausto, pero que la gente temía, porque ese cantante había fallado un tono al final del segundo acto y le habían silbado. Bueno, muchacho, por ahora me voy, que mañana todo el pueblo espera oír lo que aquí aconteció. Lo que respecta a la programación del Teatro Nacional durante más de 120 años, María Clara Vargas lo divide en 3 grandes etapas. Durante la primera etapa, que se extendió hasta 1940, el peso de la actividad musical recayó en lo vocal, sobre todo en las manifestaciones lírico-dramáticas, a la vez que el campo instrumental estuvo entremezclado con las presentaciones líricas y en las veladas que se efectuaron a lo largo del período. Por su parte, Samira Barquero menciona que para el estreno del Teatro Nacional se exhibió Fausto de Charles Gounod a cargo de la compañía de ópera francesa Aubry. Después de ese debut, la misma compañía realizó una temporada de 19 óperas y 9 operetas de autores franceses, italianos y un alemán, que a partir de ese momento los 3 géneros escénicos, tales como la ópera, la opereta y la zarzuela, se acentuaron en la vida cultural del país. Menciona la cantante Samira Barquero que en el período comprendido entre 1897 a 1970 se presentaron 54 compañías internacionales,
integradas por elencos completos, directores escénicos y directores musicales. La presencia de varias compañías lírico-escénicas extranjeras en el Teatro Nacional ha influido sobre el desarrollo vocal en el país. Muchos cantantes costarricenses habían sido instruidos por extranjeros que llegaron al país con distintas empresas artísticas o se han formado en diferentes países. En el año 1899, en el escenario del Teatro Nacional, apareció la Compañía Infantil Costarricense. En el año 1918 se formó el grupo Sociedad Lírico-Dramática Nacional. En el año 1926, la Compañía Artística Nacional. Por su parte, en el año 1935, Alfredo Serrano y César Nieto han fundado una nueva agrupación, Compañía de Operetas, Zarzuelas, Dramas y Comedias, Unión Artística Nacional. La primera compañía de ópera nacional se fundó en el año 1942 bajo la dirección de Melico Salazar, Carlos Palma y César Nieto. En su artículo Canto lírico en el Teatro Nacional, Samira Barquero destaca la figura y su influencia como cantante y productor del tenor Manuel Melico Salazar Zúñiga, quien durante la primera mitad del siglo XX fortaleció el gusto del público por la ópera y despertó el interés por el estudio del canto. La historia guarda un disco de la voz de Melico Salazar, producido por el teatro que lleva su nombre, el Teatro de Melico Salazar, con el patrocinio del Banco de Costa Rica, con toda la música grabada por Salazar conocida hasta la fecha. De este CD, impreso en el año 2001, escucharemos Agnus Dei de Georges Bizet, grabado en el año 1927. A la par de la Compañía Nacional de Ópera, creada por Melico Salazar y César Nieto, ha surgido en la misma década de los 40 la Ópera Nacional de Costa Rica, bajo la dirección de Lolita Casteñaro. Gracias a dichas compañías, los cantantes costarricenses se fueron consolidando profesionalmente y mantuvieron constancia. Muchos de estos artistas han iniciado su labor en el Teatro Nacional de Costa Rica. Claudio Brenes, Antonio Campos, Ofelia Quirós, Ana de Gómez y Ligia Castro de Armijo, Carlos Palma, Carlos Porras, Gustavo Sileski, José Manuel Lepis, Julio Berrocal y Alirio Campos. Para el año 1980, la actividad lírico-dramática se consolidó con la fundación de la Compañía Lírica Nacional, a la que el Estado asignó un presupuesto permanente para una temporada anual de ópera en el escenario del Teatro Nacional, junto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Asimismo, la cantante Samira Barquero proporciona los datos interesantes relacionados con la creación de obras escénico-teatrales infantiles para el estreno de estas en el escenario del Teatro Nacional. Entre estas, Caperucita Encarnada, de Julio Fonseca, Blancanieves, El ratón Pérez se cayó en la olla, La casita de Turrón. Las tres obras son de Gonzalo Calderón Umaña, El tesoro de Barba Azul y Fantasía de Navidad, ambos son de Julio Mata, y Aladino de Alcides Prado. Por su parte, el primer compositor costarricense que presentó su ópera en el Teatro Nacional fue Benjamín Gutiérrez, con su Marianela, inspirada en la novela del escritor español Benito Pérez Galdós. También el año 1982 recuerda el estreno de la segunda ópera nacional de Benjamín Gutiérrez, El pájaro de crepúsculo, interpretada por la Compañía Lírica Nacional en el año 1982, cuya obertura, la cual es una obra separada bajo el título Preludio, la escucharemos en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Eddie Mora.
Hemos escuchado el preludio de Benjamín Gutiérrez en una interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Eddie Mora. Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Volviendo a la división por etapas, en cuanto a la presentación de la programación en el Teatro Nacional, incluido en su artículo Escenario de la profesionalización instrumental en Costa Rica, la segunda etapa, a partir del año 1940 hasta la década de los 70, está relacionada con la aparición de las nuevas instituciones musicales en el país, tales como la Orquesta Sinfónica Nacional y el Conservatorio Nacional de Música, abro comillas. Al contar con la anhelada orquesta, los conciertos sinfónicos iban a predominar sobre los de música de cámara. En cuanto al Conservatorio Nacional de Música, este definió desde el principio de su fundación que uno de los ejes prioritarios sería la extensión cultural, por lo que organizó conciertos, recitales y veladas en el Teatro Nacional. La tercera etapa, que inicia en el año 1970, incrementó la ejecución de música instrumental en el Teatro Nacional, de manera considerable y diversificada. María Clara Vargas la visibiliza en un patrón particular. En una primera fase imperó la música orquestal. Poco más de una década después, a ella se sumó la música de cámara. 15 años más tarde, surgió un intenso movimiento de recitales pianísticos. Lo mencionado se relaciona con la aparición del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, donde la Orquesta Sinfónica Nacional pasó a formar parte de este y su nuevo proyecto educativo musical, la fundación de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Asimismo, la aportación sustantiva de nuevos profesionales becados por los países extranjeros que en esta etapa se incorporan a la vida artística de Costa Rica, formando las filas de músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y de docentes de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Además, se organizan asociaciones tales como la Asociación Guitarrística en el año 1982 y la Asociación Una Hora de Música en el año 1984, quienes, a su vez, se transforman en el Festival Internacional de Música, conocido como el Festival de Música Credomatic y el Festival Internacional de Guitarra, respectivamente. Según María Clara Vargas, la primera década del siglo XXI fue de una intensa actividad por parte de los grupos instrumentales, quienes a su vez propusieron nuevos festivales, tales como el Festival Internacional de Trombones, el Festival Internacional de Flautas y el Festival Internacional de Música Antigua, cuya sede fue el teatro. Y para concluir el programa escucharemos a María Clara Vargas, quien nos complementa sobre el quehacer del Teatro Nacional en cuanto a la música en nuestros tiempos. La segunda década del siglo XXI, la actual, es testigo de cambios importantes en el Teatro Nacional que inciden en su programación. Definición de una cantidad importante de legislación nacional e institucional relacionada con el campo de la cultura, apertura de convocatorias con figuras novedosas como la coproducción de espectáculos que regulan y democratizan la participación de los solistas y grupos en la programación del teatro, creación de proyectos tendientes a buscar públicos más amplios, entre ellos concierto al mediodía y aperitivos musicales, entre otros. Todo ello indica que una nueva etapa se está gestando en la institución. Se requiere, sin embargo, un lapso de tiempo para vislumbrar los alcances que tendrán estos acontecimientos en la práctica musical instrumental costarricense. Para el programa de hoy, el Teatro Nacional en el desarrollo musical del país, nos hemos apoyado en los libros de la doctora Astrid Fischel, Historia del Teatro Nacional, y del grupo de investigadores quienes participaron en la producción del libro conmemorativo, Teatro Nacional de Costa Rica, 120 años, 1897-2017, Alegoría, Símbolo y Libertad Cultural. En la representación de las escenas teatrales han participado Kenneth Goyenaga en el papel de Pío Víquez, Paolo Marín como Don Joaquín, María Steiner como Doña Esther y Adrián Brenes en el papel de Juan, ayudante de Pío Víquez. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatsky con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción
y Fabiola Cordero González en la locución.